Hola, buenas tardes. Voy a empezar a ver la sesión de hoy acerca del acceso a datos, la segunda parte. Bien, un segundo, aquí. Voy a ir ya tengo aquí abiertos los materiales dentro del equipo de Teams de implantación de aplicaciones web. En la biblioteca de contenidos, en el bloque de PHP, he puesto una serie de archivos, una serie de páginas. En concreto, hoy he añadido desde la que pone ejemplo crear tabla, aquí. Lo último que vimos fue el acceso a datos, bueno, las funciones MySQLi. Yo os pido para el examen y los ejercicios que trabajéis con estas funciones. No vamos a ver la programación orientada a objetos, hasta aquí. Entonces, vamos a empezar hoy a repasar lo que serían la sintaxis, las sentencias de SQL embebidas dentro del código de PHP. Con esto vamos a repasar todas las funciones que vimos las semanas anteriores acerca del acceso a datos y vamos a repasar las SQL básicas que podemos realizar sobre cualquier base de datos. Para empezar, vamos a ver un ejemplo. Voy a editar, voy a abrir en el explorador, por ejemplo. Vale, ya lo tengo aquí. Entonces, voy a quitar esta parte y vamos a ver el primer ejemplo de crear una tabla. Bien, para crear una tabla, obviamente, primero debería de existir una base de datos. En este ejemplo, vamos a crear también la base de datos, es decir, vamos a suponer que la base de datos no existe o si no existe crearla y una vez creada, ya comenté, es importante cuando nosotros creamos la base de datos, tenemos que seleccionarla porque si no la seleccionamos, cuando vamos a ejecutar una query de SQL, no va a saber sobre cuál de las bases de datos, cuál quieres tú generar esa SQL, quieres ejecutar esa SQL. Entonces, para ejecutar la SQL de Create Table, tú tienes que indicar en qué base de datos de todas las que existen tú quieres crear esa tabla. Evidentemente, siempre con un usuario que tenga permisos sobre esa base de datos. Un segundo, espera aquí. Sí. A ver. Un momento, aquí. Vale. Vale, voy a volver a compartir. Vale. Neus, ¿la ves ahora? Sí, sí, es que se veía en blanco, por eso lo he puesto en el chat y como estabas explicando tampoco Sí, es que me quería pongo de interrumpir. pie hoy que estoy allí. No, 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 sí, sí, ya está. Bueno, vale. Estoy aquí. A ver, un momento. Vale, voy a volver a editarlo y ya está. Edición. Voy a abrir en el explorador. Vale. ¿Lo ves ahora? El ejemplo de crear tablas se ve perfectamente. Sí, sí, ahora sí que se ve perfectamente. Vale, bueno, simplemente, como estaba comentando, vamos a repasar hoy la sintaxis de SQL y esto conlleva que repasemos las funciones MySQLi del acceso a datos de PHP. Entonces, si yo quiero ejecutar una query, por ejemplo, de crear una tabla, antes tendré que tener esa base de datos. Voy a este primer ejemplo que he puesto aquí, no existe la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar a crear una conexión con el servidor, con unos datos concretos de usuario, luego ya crearemos la base de datos y una vez que la base de datos esté creada, las seleccionaremos, que como indicaba antes, tenéis que seleccionar la base de datos. Si no la seleccionáis en el momento de la conexión, ¿me oyes? Es que he oído un ruidillo por ahí. Segundo. Sí, sí, se te oye, solo que a veces se entrecorta un poco, no sé por qué. Sí, no sé por qué aquí. Puede ser que se corte. Es que llevo aquí un rato y la conexión a internet se corta y luego se conecta. Si es así, no te desconectes porque se volverá a conectar. Me está dando fallos. No sé por qué hoy. Y estoy con cable, o sea.
Ya. Ahora. ¿Me oyes ahora? Sí, sí, ahora mucho mejor. Pero es que se corta. Si se corta, nada, te esperas porque se vuelve a conectar. No sé qué está pasando. Hoy va a ser la clase, me huele que va a ser la clase un poco así entrecortada, pero bueno. Voy a intentar, ya te digo, yo voy a seguir explicando, si no repito cuando se desconecte. No sé cómo saldrá esto, si en un vídeo o en varios vídeos, ya no me la juego mucho. Bueno, vamos a aprovechar lo que No te estaba aquí ya. preocupes, ahora se te escucha bien. Vale, bueno, pero si el problema es que la conexión, no sé por qué, se desconecta y se vuelve a conectar. Y ya llevo aquí media hora y me pasa eso. Y está todo bien, pero bueno, no sé. Igual hay un fallo por ahí, por algún sitio, pero mis compañeros tampoco están. Bueno, voy a explicar. Que no te desconectes, que yo sigo explicando, aunque se desconecte, yo me vuelvo a conectar y lo vuelvo a hacer. La conexión todas las veces que haga falta. Bueno, en este ejemplo, la base de datos con la cual vamos a trabajar, un momento, voy a ir aquí a dibujar, voy a coger el colorcito este azul, ¿vale? La base de datos se va a llamar BD1. ¿Ves? Hoy sí que ves cómo marco con el puntero Sí, sí, azul. se ve perfectamente. Genial. Vale. Entonces, la base de datos sobre la cual vamos a trabajar es BD1. Además, vamos a suponer que no existe. Luego, vamos a crear la tabla alumnos. Y la tabla alumnos quiero definir estos campos. Por ejemplo, ID, que será clave primaria, de tipo incremental. El nombre, cadena de texto, edad, número entero y correo, email, ¿vale? Como cadena de texto y también único. Texto único significa que no se va a poder repetir el email, ¿vale? No admite duplicados. Vamos a utilizar además la sentencia de crear tablas si no existe. ¿De acuerdo? Que eso es SQL. Ahora lo vemos un poquito más abajo. Vamos a empezar ya aquí ya con el tema. Entonces, aquí arriba, como a mí me gusta, pongo los datos del servidor para la conexión. Nombre del servidor, en este caso es localhost. El usuario con el cual voy a trabajar es root, que es el genérico que hay por defecto en el phpMyAdmin. Y además el password del root no tiene contraseña. Si no creamos ningún usuario, en principio el root nos permite acceder a cualquier base de datos con todos los permisos. Y luego voy a crear aquí una variable con el nombre de la base de datos que yo quiero crear. Vamos a ver, primer paso, establecer la conexión. Para establecer la conexión utilizábamos la sentencia, la función MySQLi connect. Y MySQLi connect nos permitía poner aquí los datos del servidor y yo, en vez de poner los datos localhost con comillas, es decir, el valor, voy a utilizar la variable que tiene dicho valor. Entonces, por eso no pongo comillas. $servidor, que sería localhost, usuario, que en este caso lo tengo definido como root, ¿vale? Y el password, que en un principio también estoy utilizando el genérico, que es nada, está vacío, no tiene. Otro parámetro que se podía poner aquí, opcional, era el nombre de la base de datos a la cual yo quería conectarme en ese servidor con ese usuario. Pero como esta base de datos la voy a crear, no la voy a poner aquí porque sé que no está, ¿vale? También podía, porque además si la pongo y no está me va a dar un fallo, ¿vale? Que me daría el fallo al verificar la conexión. Pero vamos a ver, no la voy a incluir aquí y ahora lo único que vamos a hacer en el siguiente paso es verificar la conexión con estos datos, es decir, que en el servidor exista este usuario con ese password. Entonces, lo que hago es if distinto de conexión, ¿vale? Es decir, si yo hubiera preguntado si conexión, sería que fuera verdadera. Si ahora pregunto, uy, perdón, que se me ha... A ver, borrador de trazo, venga, a ver si me... Esto. Vale, ya. Perdona, Es que tengo está muy una sencillo. pregunta. Si Dime. no te importa, te la hago. Sé que vas a explicar ahora la parte de verificar la conexión, pero ¿esa parte hay que ponerla para que funcione o es como opcional? Porque No, 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 lo yo de la creo... conexión. No, no, esto, el if conexión, Mm, pues vamos a ver, tú podías jugártela a ejecutar todo, por ejemplo, el crear base de datos sin verificar esto. Pero si empiezas a ejecutar sentencias de SQL sin verificar anteriormente que, por ejemplo, la conexión es correcta, que exista la base de datos, pues cuando tengas un error no vas a saber de dónde viene el error. Y además se va a ejecutar todo el script hasta el final y seguramente puede ser que tengas varios errores y no obtengas ningún resultado. Entonces, sí que es obligatorio. Vamos, se podría crear este punto, la base de datos en este caso, si esto existiera,
pero lo ideal y lo que tienes que hacer es ir comprobando antes si eso es cierto para poder seguir realizando el script. Es más, aquí el script está hecho que tú tienes aquí un if, independientemente de ese if, luego tienes otro if, es decir, vas a poner la sentencia de SQL y luego generas otro if. Yo pondría, mira, para que fuera perfecto, ideal esto, ¿vale? Voy a subir un poquito. A ver, voy a quitar esto. Voy a subir. Yo pondría aquí, donde verifico la conexión, un if else. De tal forma que si hay un error en la conexión, ¿vale? Que es si hay un error, devuelve falso. Perdón, en este caso, devolvería verdadero. Si hay un error, porque he puesto, veis que he puesto delante la exclamación, el negado. ¿Eso lo entiendes, Neus? Sí, ¿Lo del pero es negado? que yo pensaba que era en plan, que pensaba que no era obligatorio ponerlo, pensaba que era pues para confirmar, sí, si va Sí, la es para conexión o si no. confirmar, pero tú, por ejemplo, cuando tú tienes un script muy largo, si tú lo haces comprobando, en el momento que falla algo y ya pones un die, ya no se sigue ejecutando el script, no se sigue leyendo las líneas del script, con lo cual se ejecuta más rápido. Lo ideal es que hagáis Vale. un if else, de tal forma que tú dices, en este caso dices, si es cierto que hay un fallo en la conexión, ¿vale? Que devuelve falso, porque he puesto aquí el negado este, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Un die, la función, ejecuto la función die, que le puedo poner aquí un mensaje y además lo concateno, esto es opcional, con esta función, que me devolvía el mensaje de error de la conexión, que me diga a lo mejor que el usuario no existe o el servidor tampoco. Bien, y entonces, si es falso, es decir, que no hay error en la conexión, entonces yo todo esto lo metería aquí. Es En decir, el no else haría... pensaba que... vale. Claro, lo ideal sería hacerlo así, de tal forma porque así no tiene que seguir leyendo, ¿vale? No tiene que seguir leyendo el script. Vale, es que yo pensaba que en el else se ponía, por ejemplo, imagínate, pues la conexión se ha verificado con éxito. Entonces, No, pensaba que era eso. no, no, que lo puedes poner el mensaje ese y además luego ejecutar esto, ¿eh? Puedes poner aquí un eco, ¿vale? El mensaje ese que tú has comentado y luego ponerlo de crear la base de datos si no existe. Lo he hecho así con ifs independiente, porque muchas veces, bueno, este lleva el else, lleva hasta aquí, lleva desde aquí hasta aquí. Porque muchas veces os liáis con el if else, pero realmente deberíais de hacerlo con if else, ¿de acuerdo? Incluso aquí, en este punto, esto de seleccionar la base de datos también sería aquí, no independiente de ese if, ¿vale? ¿Entiendes entonces esto por qué lo pondrías ahí en el else? Si es cierto que la conexión es correcta, entonces voy a crear la base de datos en ese servidor con ese usuario y ese password, ¿vale? Aquí, si la conexión, pues lo sigue haciendo, pero por ejemplo aquí con el die, bueno, finalizaría, sí, pero bueno, sigue recorriendo, finalizaría aquí, pero sigue recorriendo las distintas sentencias. Si tú lo pones en el else, o ejecuta esto o lo que tú pongas dentro del else. Y en este caso, aunque tú pongas el die, sigue recorriendo el script. ¿Vale? Lo que pasa es que estos scripts son tan pequeños que bueno, que no, lo de la velocidad no lo apreciáis. Pero lo ideal es meterlo en el else, ¿eh? Bueno, voy a quitar esto para no... Aquí lo vamos a hacer independiente, entonces no pasa nada. Tú por aquí compruebas la conexión, luego aquí pones una sentencia de SQL que es create database if not exist, ¿vale? Y aquí podrías poner el nombre de la base de datos, BD1, o utilizar la variable donde tengo almacenado el nombre de la base de datos. Y aquí, por ejemplo, ves, sí que he puesto un if else, que este ya digo que este bloque de if else, este que acabo de marcar, lo podría poner aquí con un else, ¿vale? En el else de este if. Vale, independientemente de eso, ¿vale? Tenéis que, además, esto tenéis que comprobarlo todo. Y yo en el examen, cuando pido scripts de conexión a la base de datos, os pido que hagáis las comprobaciones de todo y mandéis mensajes, ¿de acuerdo? Para saber exactamente si ocurre un error, en qué punto del script. No que me lo ejecute entero
y luego no pase nada, ni cree base de datos, ni cree tablas, ni nada, y no sepamos dónde está el fallo. Si tú vas evaluando todo, en el momento que hay un error te sale un mensaje. Entonces, esta sentencia de SQL la podía ejecutar directamente dentro del MySQL query aquí. Pero a mí me gusta, como ya comenté, crear una variable donde tengo la sentencia SQL para que quede más limpia el MySQL query. Y entonces en el MySQL query la sintaxis era dentro de los paréntesis de esta función tenías que poner los datos de conexión, ¿vale? Que era el MySQL connect servidor, usuario, password, pero todo ese rollo no lo ponemos aquí, que es mucho, y lo que utilizamos es la variable que tiene precisamente esa función con esos datos. Entonces, siempre es primero los datos de conexión, coma, y luego la query, que aquí también podías poner coma y poner el create database, pero como lo tengo metido en una variable, utilizo la variable y queda mucho más limpio el código. Entonces, si esto es cierto, si esto es verdadero, es decir, que se ejecuta correctamente, ¿vale? Pues me va a mandar un mensaje y me va a decir base de datos, y además pongo aquí entre comillas el nombre de la variable para que me lo muestre, creada o ya existente, ¿vale? Porque si existe no la crea, ¿de acuerdo? Y el else es, pues que finalice, ¿de acuerdo? Y salga de este if. Mirar, seleccionar la base de datos, este if, yo lo pondría aquí, ¿vale? No debajo para que siguiera recorriendo todo el script, porque en el momento que la base de datos está creada o ya existente la tengo que seleccionar. Entonces, si yo entiendo bien en qué punto estoy, yo ahora voy a decirle que me seleccione la base de datos dentro de ese punto en el que ya sé que la he creado o ya existe. Es muy importante seleccionar la base de datos, utilizar el MySQLi SelectDB, porque cuando creáis la base de datos es lo que comento y no me canso de repetirlo. Cuando luego vas a ejecutar, por ejemplo, aquí abajo tengo un create table, no sabe dónde crearlo de todas las bases de datos, porque en el servidor pueden haber muchas bases de datos y que ese usuario pueda acceder a todas ellas. Entonces, tendrás que seleccionar antes de crear ninguna tabla, borrar datos de tabla, relacionar entre sí las tablas, tendrás que seleccionar en qué base de datos tienes que ejecutar, ¿vale?, esas sentencias de SQL. Tienes que seleccionarlas, es decir, utilizar el MySQLi SelectDB siempre y cuando, ojo, no hayas puesto el nombre de la base de datos en la conexión. ¿Ves? Lo que yo he puesto Perdona aquí que te opcional. vuelva a interrumpir. Perdón, Dime. que es que me ha surgido otra duda. Me acuerdo que en unos ejercicios que pediste había como un programa ¿Mm? que teníamos que hacer que utilizamos el include. Entonces, Sí. en vez de poner lo de MySQL, $conexión y todo eso, si ponemos arriba de este script, por ejemplo, el include, ¿no hace falta ¿Mm? ponerlo o sí que hay que hacerlo No, para tienes que llamar a comprobarlo? la variable, no, pero tú cuando pongas el include del archivo de conexión, en el archivo de conexión sí que tendrás una variable con los datos de conexión. Sí, sí, ahí sí, pero si por ejemplo en este programa la declaramos con Pues el include, vale. empezarías aquí, ¿vale? Es decir, tú al poner el include, tú puedes utilizar variables de ese archivo que incluyes, ¿vale?, en este script. Entonces utilizarías como la hayas llamado, si la has llamado $conexión o lo que quieras, o connect, ¿vale? Es decir, esto, lo que tú tienes en el otro script, supongo que en el otro script tendrías esto, Mm, ¿no? Pues sí, eso no hace justo. falta, pero lo que tienes que quedarte es con los nombres de las variables que tienen las funciones de conexión, etcétera. Vale, gracias. ¿Vale? Mm, De nada. Bien. Vale. Entonces, aquí yo lo digo que lo voy poniendo para que lo veáis más claro por bloques independientes los ifs, pero esto es un poco básico. Si controláis el tema, a mí yo prefiero que me lo pusierais, por ejemplo, este if de seleccionar la base de datos, que lo pusierais aquí. Entonces, en el punto en el que yo sé que la acabo de crear o al intentar crearla como ya existe, pues sé que está. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que hago es, bueno, he puesto aquí un negado, a veces lo pongo un poco al revés, es decir, si no es cierto, ¿vale?, que o es falso que selecciono la base de datos, ¿vale?, pues entonces finalizo, ¿vale? Y además, MySQLi error, ¿vale?, pues sale el error en la conexión que ha pasado ahí. Y si no, pues lo que voy a hacer es decir que voy a poner un mensaje en pantalla que se ha seleccionado la base de datos.
Por ejemplo, en este punto, fijaros, yo cierro este if, aquí veis, empieza el if y finaliza aquí, ¿vale? Aquí así. Aquí tengo crear tabla, ¿vale? La tabla alumnos. Pues yo precisamente todo esto a partir de aquí para abajo, yo esto lo pondría aquí. ¿Por qué? Porque si ya he seleccionado la base de datos, y lo sé porque ya tengo base de datos seleccionada, ahora sí que puedo crear la tabla dentro de la base de datos. ¿Bien? Es un poco meter if, else, y depende cómo lo preguntes, si negado o no, ¿vale? En cuanto a si es verdadera la ejecución de la función, tú pongas el resto de códigos dentro del if o del else. Y va todo anidado. Aquí no está anidado, aquí está por partes. Cuando yo hago los ejercicios, yo sí que los hago anidados. Entonces, crear tabla. Voy a borrar, porque hay por aquí mucha cosa ya. Borrador de trazos, voy a borrar todo esto, ¿vale? Para no liarnos. Bien, vamos a este punto. Voy a coger ahora el verde. Entonces, vamos a crear la base de datos, que digo que lo ideal, en vez de hacerlo aquí fuera, era ponerlo aquí, ¿vale? En el else de que yo sé que ya he seleccionado la base de datos, que no hay ningún error. La tabla. Como siempre, yo utilizo una variable, en este caso la he llamado, como solamente voy a crear una tabla, la podría llamar tabla 1, o en este caso también era la tabla alumnos, ¿vale? Le podía llamar $alumnos, como queráis, ¿vale? Realmente el nombre de la tabla se lo doy aquí, aquí. Bien, entonces, ¿cuál es la sintaxis de SQL para crear una tabla? Pues créate tabla. Si no existe, esto es opcional, ¿vale? Pero, bueno, lo pongo aquí, si no existe. ¿Por qué? Porque si existe, pues no creo que me la cree, ya está creada, ¿de acuerdo? Y si me la crea, en este caso, porque no existiera, voy a poner los campos que pedía, que era el campo ID, que era entero, autoincremento y era la clave primaria. Esto es SQL. Luego me va a crear el campo nombre, ¿vale? Estos campos luego habrá que recordar que esto cuando extraigo una fila o un select se convierten en el nombre de los índices porque es un array asociativo, ¿de acuerdo? Entonces yo en la posición 0 se almacenará el ID, ¿vale? Pero a mí yo no me voy a quedar que esté en la posición 0. Prefiero llamar a cada dato por su posición textual, es decir, por el nombre de la posición. En vez de por la posición 0, por la posición que se llama ID, la posición que se llama nombre, edad e email. Bueno, nombre era un varchar de 50 máximo y además no admitía nulos, ¿vale? Edad entero, no nulos también, email varchar 100 y además decía que no admitía duplicados, que no se podía repetir. Entonces era único. ¿Vale? Nada, aquí tengo las comillas del SQL, la cierro aquí, con la llavecita esta, es muy importante que veáis cómo se abre y se cierra, y el punto y coma porque es una instrucción, ¿vale? De PHP, es decir, es una variable a la cual asigno el valor, y el valor es realmente una sentencia de SQL. Lo digo porque estos detallitos de las comillas y el punto y coma y todo eso, pues también es importante que lo tengáis en cuenta. Voy a borrarlo. En lo Vale, de para que no. SQL, perdón, que Sí, tengo, como he hecho los ejercicios y tal, estaba repasando, pues me viene bien. Básicamente lo que has puesto tú de ID, nombre, los campos, ¿pasa algo si lo pongo todo, imagínate, en una línea y luego lo pongo en la línea de abajo en vez de que estén así que se vean los campos? ¿cómo? Que pongas Lo esto, todo pongo, esto aquí sí, todo en y una que, línea, y sí. que cierres aquí Sí, esto cierro así. todo, pero claro. No, lo que pasa que visualmente así queda mucho más, o sea, queda mucho más claro y para ti es mucho más fácil ver los nombres de los campos que has creado y el tipo de datos que tienen, Vale. visualmente. Porque cuando Y son el not pocos, vale, los ves exist, ahí, pero vale. yo te recomendaría que lo hicieras así, porque cuando tienes varias tablas, yo creo que es mucho más cómodo. Visualmente es más rápido ver si tienes algún fallo, los tipos de datos, los tamaños. Es mucho más sencillo. Dime. Mm. No, y lo que has puesto de if not exist, entiendo que eso es como una comprobación para decir que si no existe, que lo cree, ¿no? Porque yo Claro, en la práctica no lo puse, o sea, puse create table y es como era opcional. nueva, pues Ujú. simplemente puse los campos y demás. Claro, si no, si la tienes, pues no te la va a crear. Y puede ser que te mande un mensaje diciendo que ya existe la tabla.
que no se ha creado, pero si no se ha creado es porque ya existe. Pero en este caso solo te la creas y no existe. Como estás dentro de la base de datos que la tienes seleccionado, si pones y no existe, te aseguras eso, que no te salga luego ningún error de que no se ha ejecutado la query de crear tabla, que no es porque sea un fallo de la query, sino que es un fallo, no es ningún fallo, es que ya existe la tabla y por eso no va a crear duplicado de la tabla, no puede crear una tabla si ya existe. Aunque tengan distintos campos, al final lo que mira es el nombre de la tabla. ¿Vale? Es como tú cuando tienes Claro. dos archivos dentro de una misma carpeta. Cada archivo, a lo mejor uno tiene dos documentos de Word en la misma carpeta, uno tiene un texto y otro. Vale, pueden tener distintos textos, pero si intentas llamar con el mismo nombre no te deja si existe ya uno con ese nombre. Sí, sí, ¿Vale? de hecho en la práctica me tuve que poner a borrar a mano una cosa porque había puesto una parte del script mal. O sea, lo tuve que Mm, borrar en el MySQL perdón, el sí, PHP y sí, luego pues volver a ejecutarlo, porque si no, pues no me dejaba porque ponía que ya estaba, ya existía. claro, exactamente. Entonces se da el error. No es que esté mal la query, no está mal esta sentencia, es que ya está la tabla. Entonces es un error, no te la puede crear si ya existe. Entonces, con esto simplemente te evitas que te salga ningún error. Es decir, si ya existe, pues sigue ejecutando el script, porque lo tienes aquí, precisamente le estás preguntando eso, le estás indicando eso. ¿De acuerdo? Ujú. Sí, Entonces, está bien que lo pongáis por ese detalle, simplemente. ¿De acuerdo? vale, vale, gracias. Entonces, creáis la tabla. ¿Hace falta comprobar si la tabla se ha creado correctamente? Pues podrías ir al MySQL Query, pero no hace falta ir. Voy a preguntarle, ¿vale? Si se ha creado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que luego esto esté correcto, pues también depende de cómo lo hayáis puesto. Eso habría que verlo después a la hora de introducir los datos. Bueno, aquí lo he puesto coma, al final, ¿veis? Este campo, a diferencia de los demás, porque como es el último, lo puedo obviar. Pero bueno, si queréis ponérselo, no pasa nada. Con el if, aquí lo pregunto, como digo, en positivo, sin el negado. ¿Es verdadero que se ha ejecutado el MySQL query, es decir, se ha ejecutado esta SQL, que es create table en los datos de conexión? Si se ha ejecutado correctamente es verdadero y si ha habido algún error es falso. Entonces aquí estoy preguntando si es verdadero. ¿Es verdadero? ¿Se ha ejecutado correctamente? Pues sí. Entonces, si eso es cierto, pues me va a mandar un mensaje. A mí me gusta mandar muchos mensajes que indique que la tabla alumno se ha creado, ¿vale? O ya existe, ¿de acuerdo? Como he puesto el enough exist. Y el else, pues con el die, error al crear la tabla alumno, podéis poner el mensaje que queráis, podéis concatenar esto o no, o poner solamente un mensaje, eso ya cada uno como quiera, ¿de acuerdo? Y al final ya cierro la conexión, ¿vale? Con el MySQL y close, conexión. Este script solamente era, ¿vale? Crear una tabla en una base de datos. Una base de datos, ¿vale? Que no incluía en la conexión porque no existía. La he creado, me he conectado al servidor con el usuario correspondiente, he creado la base de datos, la he seleccionado, ojo, no saltéis ese paso, siempre y cuando no metáis el nombre de la base de datos en la conexión, ¿de acuerdo? Si lo incluís en la conexión, ya está seleccionada, no hay que volver a ejecutar el MySQLi select DB. Bien, vamos a ver otro script. Aquí hoy os he puesto un montón de ejemplos. Este era el de crear tabla. Ahora el ejemplo de eliminar tabla. Este ejemplo elimina la tabla y además también vamos a probar la SQL para eliminar la base de datos. Vale. ¿Cuál es la sentencia SQL para eliminar una tabla? Drop table. ¿Eh? Si no nos da tiempo a revisar todas las sentencias de SQL, porque veo la hora que es y luego viene mi compañero, mirar, aquí tenéis del 1 al 9. Aquí, a ver si me ve. Sí, ahí está todo. Ejemplos de todo, de creación de tabla, de inserción, de loop date, del alter table. Aquí es como recuperar, ¿vale? Filas de una tabla, creación de una base de datos y tablas, o sea, otros más ejemplos. Inserción de datos, inserción múltiple, ¿de acuerdo? Y aquí ya es implementar un sistema básico de inicio de sesión con validación de credenciales en PHP. Y tenéis aquí, uy, perdón, aquí, ¿vale? Y María, tenéis todo, dime. una pregunta que es que si no igual se luego se me pasa y se acaba la clase o lo que sea. Es una Sí, sí, consulta porque muy como breve. vienen,
Sí. Sí, ya, por eso. Vamos a ver, mira, es que yo te escribí, mandé un correo, pero no sé si lo has recibido porque estoy viendo que las tareas no se me corrigen y no sé si es No, porque a no, lo no, mejor... no, 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 no las he corregido. No las corrijo Ah, vale. porque como, no, las tareas las pongo para que repaséis para el examen. Realmente como pongo la Vale, pero solución, es en Aula es donde hay que colgarlas, ¿no? sí, 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 sí. Ah, vale, vale, vale. Entonces ya está, solo era eso. Sí, lo que sí que quiero, que lo dije, lo que pasa es que como fue en la primera sesión y tal, y como la gente preguntaba, que si alguno de los ejercicios no te ha quedado claro, no os ha quedado claro de cómo lo habéis realizado, o habéis tenido que buscar mi solución, o por otro lado una solución, ¿vale? Me lo digáis y entonces os lo repaso. Si no, no, porque como pongo las respuestas, doy por hecho que luego también lo verificáis vosotros. Pero la forma de comunicarse contigo es por correo. Es que yo no sé si has recibido el correo o no. Es que Sí, no... sí, ¿Tú has recibido el correo? con el correo es el de ms.sampermsg. Sí, bueno, es que no es que comunicas tú, con los que haces tú los comunicados, ¿no? Sí. ¿Y cuándo enviaste el correo? Pues ahora ya como una semana y pico, pero es que no... Es que... Pues no lo sé, si sé, como me llegan tantos correos de lo del Teams Lo aquí, que del decir que centro, también el ahí. canal para comunicarse contigo es ese, es el correo, ¿no? Sí, sí, el correo es lo mejor, porque es que los foros resulta que antes daban aviso, pero ahora no, no dan aviso. Lo tengo ahí puesto y tal, y No. entonces tengo que ir mirando foro a foro y no me da tiempo todas las semanas, porque estoy a tope de clases presenciales. Y antes sí que me Sí. llegaba un aviso, me llevaba el correo en el foro, tal, pero ahora no. Entonces por eso prefiero que lo mandéis al correo, porque en el correo sí que lo veo. ¿De acuerdo? Dime, ¿cuál es tu nombre? César Monpeán. Ay, ¿y no te contesté? Es que lo que te pregunto es si lo has recibido, porque es que tampoco estoy seguro de si lo has recibido. No lo sé, ya voy a mirar a ver, porque algunos sí que te he contestado yo, ¿no? Pues ahora mismo no lo sé. No Es lo que a sé. mí me suena haber contestado algún correo No lo o sé. haberte contestado algún correo. A ver si también lo he contestado yo, voy a buscarlo. Es que como también he visto que hay unas carpetas aquí, bueno, cuando yo me metí en el perfil de, bueno, en el perfil no, aquí en el ¿cómo se llama este donde estamos ahora? En el Teams. ¿El? Sí, en el Teams. Ahora estamos en el Sí, eso, en Teams. el Teams, perdón, sí. En el Teams, yo he visto que cada uno tiene una carpeta donde pones, hay una carpeta habilitada que Sí, pero pone esa no la ejercicio. utilizo. No, el ¿Sabes? A ver Teams, si es que a lo mejor hay que meter. claro. No, 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 no. Si los ejercicios en principio no. Lo que sí que he dado una práctica ahora, al final, que esa sí que va a contar. Que está Porque puesta al dije, final. pues sí, sí, esta semana estaba puesta, es una de Sí, noticiario. que todavía me quedan, es que voy por el penúltimo tema, que sacar adelante toda la asignatura es complicado. Ya, ya, yo ya lo sé. Bueno, esa la he puesto. Si cuando sea la evaluación, depende de hasta qué día tenga para mirar las notas, ¿sabes lo que os digo? Yo miro hasta el último día las prácticas, hasta el último momento que pueda. Entonces, es así, porque las otras en principio no se puntúan. Ahora, si a alguien le falta algunas decimillas para probar y ha ido entregando tareas, pues lo tendré en cuenta. Pero no Que yo la estas corrijo las porque al tengo final todas corregía lo menos mismo los 20 veces últimos de todo el temas. mundo. Yo las he hecho Dime. todas. Que yo digo que yo tengo Sí. hechas todas menos las dos últimos temas, pero porque todavía no he llegado. Es que yo las tareas las utilizo como referencia temporal para los contenidos, para ir controlándome el. Claro. eh, yo llegaré a esa altura de la asignatura el fin de semana este, no el siguiente seguramente, porque ahora estoy con Vale. todas las demás. Es que le estoy dando Ya mucha sí, es prioridad a mucho. la tuya, pero claro, eso hace que las demás, si no las atiendo, se retrasen demasiado y tampoco me interesa. Sí, las otras supongo que os pondrán prácticas bastante consistentes. Pues Es que mira, la que va más rápido es la tuya. Va como la que un va más cohete. rápido es la mía. Sí, va como un ¿Sí? cohete. Es la hostia. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Pero explico muy poquito del No, bueno, es que PHP entiendo que muy mucha materia. Es que, a básico. ver, explicar todo el PHP no es tontería, ¿eh? No, claro, pero sí que no puedo con la asignatura. De hecho, ya digo que para el examen sé que podéis utilizar lo del new para conectar con la base de datos, todo eso. No, quiero que utilicéis las funciones. ¿Vale? Porque No, hay claro, gente es que que estamos aquí se mete con el para chat aprender, GPT si no, no tiene y claro, sentido. y te lo sale con el new, el query y el punterito. No, 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 no. Sí, Las funciones estas. Ya está, hasta sí. aquí, ya no más. Porque me han quitado horas, me han quitado 2 horas de la asignatura. El año No, pasado sí que lo incluí, pero no, este a año mí lo he me interesa quitado. verlo todo porque si no, luego, a ver, entonces, ¿para qué te has metido a esto? Claro, bueno. Es así. No, es que es Sí, verdad. entonces con las funciones ya podemos hacer toda una aplicación como la del noticiario esa. Entonces,
La del noticiario, por cierto, si la hacéis básica me da igual, aunque sea funcional, no hace falta ni que tenga aspecto bonito. ¿De acuerdo? Que he puesto añadir CSS por si ponéis algún colorcito o algún bordecito o algún div o algo en los formularios. ¿Sabes? Pero que vamos, que eso lo último, o sea, que sea funcional. Y con todo esto que he puesto aquí y además este ejercicio, el implementar, justo este es, ¿no? A ver, el de implementar un sistema básico de inicio de sistema de validación de credencial en PHP, esto es el inicio, es un logueo, ¿vale? Que os sirve para el noticiario. O sea, y luego es utilizar por estos ejemplos. Que es un poco el mínimo que tienes que saber controlar para manejar todo este rollo. Es que si no, no. Claro, es que si no llegamos hasta aquí, por lo menos, de que si beber hay 4 cosas de PHP. Y esto es una. Es que al mismo los CMS funcionan así. Claro, es que la asignatura es ver un lenguaje de programación de tipo servidor, ¿vale? Que acceda a los datos de un servidor. Pues lo mínimo, o sea, lo mínimo. Y no me meto ni en los arrays, o sea, no es programación la asignatura en sí toda entera. Es más, en la primera evaluación, otros años, yo tenía que empezar con los gestores de contenidos, pero me era inviable empezar los gestores de contenidos sin terminar de ver esto, por lo menos, que veáis algo útil que podéis hacer con el mínimo que hemos visto. No le sacas lo que estás viendo. Claro que si no dices, vale, el for, el while, los bucles, tal, vale, SQLs, sí, las ejecutas, tal, pero no todo junto, todo un compendio. No sé, un compendio es mejor hacer algo así mínimo, pero. Y además aquí también las sesiones, que no vemos las cookies. Yo la verdad te voy a decir una cosa, que la verdad por la experiencia que tengo con WordPress, que llevo ya unos cuantos años con él, porque antes estaba con Joomla y alguna vez he tocado también Drupal. Esto es importante controlarlo porque luego cuando vas a hacer las instalaciones, porque quieres poner en marcha un sitio, porque a ver, cuando tú trabajas con un hosting no siempre puedes trabajar con asistente, te lo dan hecho, a veces te lo tienes que montar tú. Exacto. Y cuando vas a implementar o a dar de alta la base de datos y lo vas a unir con la parte de los módulos de Moodle o de WordPress o de lo que sea, a veces hay problemas con las conexiones, como tú esto no lo controles, te puedes volver bastante loco, ¿eh? Pues sí, entonces es muy mínimo. La verdad es que lo ideal es ver luego, pues con programación orientada a objeto y ver todo esto con el new o el constructor new, crear el objeto y tal, pero es que no da tiempo y no es programación la asignatura. Las de programación tienen 8 horas. Si salen errores en alguna instalación ya sabes por dónde poner los tiros. Pero es que yo antes de meterme en esto, yo tenía que buscar una cantidad de literatura tremenda y además no entendía el 80% de lo que leía. O sea, era la hostia, pero claro, ya con esto ya lo ves de otra manera. Por lo menos esto que os suene a algo, claro. Es que la verdad que ahora con la IA os ayuda mucho, pero por lo menos que sepáis lo que estáis leyendo y de qué va. Saber lo que hay detrás de todo ese sistema, ¿no? Dice, pero bueno, detrás de todo esto que hay realmente. Claro, y después, por ejemplo, las funciones, es verdad que luego los vamos a cambiar por los punteros y tal, pero sabiendo, por ejemplo, con funciones, qué es lo que estás haciendo. Y luego, pues claro, te lo cambia orientado a objetos sin problema. Ya lo miráis y es muy fácil. Bueno, yo he puesto ahí un ejemplo también de cómo hacerlo. Lo puse, cómo sería lo de la conexión y todo eso orientado a objetos. El año pasado sí que me metí más, pero este año al quitar 2 horas de la asignatura ya es imposible. No puedo ver tanto ni pediros tanto. Bueno, pero por lo menos lo básico se ve, que es lo que importa. Bueno, yo espero que por lo menos con esto algo tengáis de que algo práctico, que lleguéis a hacer algo práctico y útil y funcional. Que dentro de que es poco, pues nada, luego. Y luego de la segunda evaluación, por ejemplo, que también daba el Joomla, este año lo he quitado. Porque claro, es que con 3 horas alguno tenía que sacrificar. Y como parece que el Joomla costaba más, pues bueno. Bueno, de todas maneras, el WordPress a mí es el que más domina, con diferencia. Sí, pero claro, con el Joomla me gustaba mucho porque tienes más dominio sobre todas las cosas. O sea, el tema de permisos es súper minucioso. Pero también es cierto que conforme han avanzado las versiones de Joomla, han dejado de haber plantillas gratuitas. Y hay algunas plantillas de tipo así, como constructores, pero que son durillas de trabajar. ¿No? Antes yo me acuerdo que me conectaba a un servidor y habían miles de plantillas gratis. Y podías practicar con una, con otras, programando, metiéndote dentro, pero ahora no, está todo muy limitado. Entonces, como el WordPress se ha estandarizado más, pues utilizamos ese que es más versátil y listo, que desde ahí todo. Tenemos todo sí. gratis. Lo bueno que tiene WordPress, entonces, por eso. Muchísima literatura. Sí, entonces por eso vamos a ver luego en la segunda evaluación el WordPress, sacrificando el Joomla. Si ya el PrestaShop daba solamente unas pinceladas y no lo metía en el examen,
ahora ya ha sido una locura con lo de bajar las horas del módulo. Entonces, esto sé que es mucha materia, pero ir al final a los resúmenes que yo hago, porque yo pues te hago un manual, no he querido poner más manuales porque hay 20.000 por internet y 20.000 páginas que os explican PHP que sé que buscaréis. Pero al final lo que quiero de cada semana que os quedéis para poder seguir trabajando la semana siguiente y llegar aquí son los resúmenes esos que yo hago. Sí. ¿Vale? Que No, y aparte esos son los que está en aprendes Aules. a tocar el código, ¿sabes? Porque en la WordPress luego cuando quieres hacer ajustes, que sepas dónde puedes tocar, cómo tocar, que cuando te leas la literatura que sepas de qué va el tema, porque que no te suena chino por lo menos. Ya me entiendes. Claro, exactamente, que no te suena chino, sí. Y no sé cómo andaréis de HTML y CSS, pero bueno, eso también estaría bien controlarlo, ¿eh? Para el Hombre, WordPress. si te metas a WordPress, porque de eso ya, que si no, no lo haces. No, no creas, ¿eh? Que hay gente muy osada que se mete y después digo, ¿pero qué estáis tocando? Y se cargan las plantillas. Digo, madre mía. Bueno, Sí. Hombre, bueno, sí pues que entonces, eso no lo va a dime. conseguir, no va a poder. Bueno, pero yo estoy aquí en clase de grado medio yo, en presencial, y si tuviera los estropicios que hacen, Ya, pero pero bueno. eso es lo que te estoy diciendo, eso tú no lo consigues meter en producción para un cliente, porque no puedes, No, porque es que no te va a ir. no, Por no, eso no, te digo no. que Además, para un cliente lo lógico también es comprar también una plantilla ya que se adapte lo más adecuadamente al contenido que vayas a maquetar, porque las sabes que plantillas, siempre sabes tú que siempre te toca hacer retoques. Y ahí el CSS sí, y la HTML lo tienes que controlar, si no, no. sí, pero aquí la gente, los chavales se meten y empiezan ahí, digo, ¿pero qué estás haciendo? Ala. Sin saber si están relacionadas una página con otra, un archivo con otro. Digo, pero ¿veis que hay archivo JavaScript y que llama esto y esto? Ah, no, no, no. Bueno, en fin. Bueno, Bueno, pero están vamos en el a... tiempo. Dime. O sea que Bueno, ya veremos. Bueno, vamos a continuar con esto. ¿Hay alguna cosa más de esto? no, ¿Alguna Yo yo por mi tengo duda? una parte, duda. Uy, perdón. Dime. No, y es de que me he metido en el Teams a ver si lo había subido esto que estás presentando, pero no veo ningún archivo o me pone que no tengo permisos. ¿Lo ¿Cómo subirás que no? después o lo Esto, lo pones? del PHP, ¿no lo ves en la biblioteca de contenidos? No me sale, por eso te digo. César, ¿tú lo ves en la biblioteca de contenidos? Lo tenéis que ver. Pero lo de sesiones y todo eso sí que lo ves. No, solo me sale la carpeta de recordings y le doy a materiales de clase y No, no, dentro me no, pone pero que no hay tienes que. nada. No, 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 no. Pero tienes que ir aquí, mira. Tú estarás en abajo. En la Mira. aplicación, sí, de Teams. Sí, pero tienes que ir aquí a la biblioteca de contenidos, aquí en los libritos estos, a la biblioteca de contenidos. Y la biblioteca de contenidos te metes en PHP. ¿Lo Biblioteca de ves? contenidos. Sí, biblioteca de Ya contenidos. A ver si tengo es aquí que la no sé ventana. dónde es. Es que Mira, como tengo la aplicación. Sí, mira ahora la ventana, ¿lo ves? Tú estás en sí. general, sí, ¿no? mm, Sí, sí, Neus, estoy en estás en general. general. Pues no, tienes que ir a Class Notebook. Vale, pero Has solo me pulsado. sale No, implantación de aplicaciones web. En este módulo podrás instalar. Sí, me sale solo esa no. página. Te sale la de bienvenida, pero dale a la biblioteca de contenido, esta. Vale, bienvenido. Pulsa mi biblioteca de contenido, lo que pone abajo biblioteca de contenidos. Ah, vale, que está todo abajo. Vale, ya Claro, está. la biblioteca de contenidos donde yo puedo compartir con vosotros materiales. Todos estos materiales, lo de todas las sesiones está aquí, lo de todos los vídeos del curso pasado y de este están aquí, están basados en estos archivos. Vale, ya decía yo. Porque es que sí que lo he utilizado, pero perdona, ¿eh? No, 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 si bien que lo sepa, porque si no, luego, vale. A ver, ahora, ¿dónde estoy yo? Aquí, sí, bien. Vale. No, bien no, porque me he pasado, que estaba aquí. Ejemplo, eliminar tablas, que estaba aquí. Bueno, al final esto ya es todo un poco repetitivo, ¿vale? Lo digo por los 9 ejemplos. El último digo que es el comienzo de la aplicación que os pido del noticiario, ¿eh? Entonces, por ejemplo, para eliminar una tabla específica, la sentencia de SQL, a ver, un momento que voy a ir a coger aquí, es drop table. ¿Qué hacemos? Mirad, lo primero, como siempre, pongo variables con los datos de conexión. También en este caso he puesto el nombre de la base de datos que se llama revista, ¿vale?
vamos a suponer que la base de datos ya la tengo y lo que quiero es borrar una tabla de esa base de datos. ¿Cómo lo hago? Pues lo que hago es establecer la conexión, ¿vale? Con el servidor, ese usuario, con ese password y aquí ya tengo seleccionada la base de datos. En el momento que tú pones en el MySQL Iconet el nombre de la base de datos, ya la has seleccionado. Es decir, ya no hace falta que luego ejecutes un MySQL, selectDB. ¿De acuerdo? Si lo pones ahí, no. Otra cosa es que tú trabajes con los datos de conexión hasta aquí, compruebes la conexión hasta aquí y luego selecciones la base de datos. ¿Vale? Entonces, como en este caso damos por hecho, para hacerlo más corto, que ya existe la base de datos y lo que quiero es borrar una tabla de la base de datos, pues lo que hago es, si esto es falso, es decir, si ocurre un error al ejecutar esto, ¿vale? Pues, por ejemplo, utilizo la función die, lo mismo de siempre, y pongo conexión fallida, y con el MySQL y con este error me saldrá el mensaje en inglés del error ocurrido, que puede ser que el nombre de del servidor sea el incorrecto, que el nombre del usuario o el password sean incorrectos, o que la base de datos no exista, ¿vale? Y entonces, si esto es falso, es decir, que se ha conectado correctamente, lo que tenéis que ver en el if else es si ponéis aquí el negado o no. Es a la hora de preguntar. Si se ha conectado correctamente, voy a borrar la tabla, porque ya tengo la base de datos seleccionada, simplemente es ejecutar la query de SQL que borra la tabla. Creo una variable, $borra tabla, tal cual, o borrar, o lo que queráis, como queráis llamarla. Y la sintaxis es drop table, drop table, usuarios. ¿Vale? Se supone que tenemos una tabla que se llama usuarios allí. ¿Y ahora qué hago? Pues comprobar, ¿vale? Si se ha borrado. ¿Cómo? Pues si se ha ejecutado correctamente el MySQL y query que tiene la sentencia borrar tabla, pues se habrá borrado la tabla. Y si no, pues decimos que ha habido un error. Como siempre, el MySQL y query ejecuta cualquier sentencia de SQL, ¿vale? Tanto crear tabla como borrar, actualizar, etcétera. Y es lo que vais a ver con los 9 ejemplos que he puesto ahí. Entonces, datos de la conexión. En este caso, la variable de conexión le he llamado con 2 n's. Pues aquí tengo los datos de la conexión y borro la tabla. Ejecuto la drop table usuario, que lo podría poner aquí en vez de la variable. Aquí podría poner drop table usuarios. ¿De acuerdo? Pero a mí me gusta, veo que queda mucho más limpia la función MySQL y query, en vez de utilizar todo ese código, todo ese texto, trabajar con variables. ¿De acuerdo? Además, luego si quiero modificar algo, vengo aquí directamente, lo modifico y automáticamente se ejecuta correctamente. Bueno, si ha habido un error, pues digo, error al eliminar la tabla y puedo concatenarlo, esto es opcional, con la función que te dice el tipo de error. Y al final, pues cierro la conexión como siempre. Igual que me conecto, al final siempre, lo último, cierro la conexión. ¿Vale? Otra sintaxis, otra sentencia de SQL. Drop database. ¿Vale? Pues drop database. Entonces, lo mismo que la anterior. He puesto localhost, usuario, contraseña. La contraseña, en este caso, contraseña. ¿Vale? Revista es la base de datos. Lo mismo. Conexión, ¿vale? Con el servidor usuario. Ojo, aquí, ¿vale? No he puesto que he seleccionado la base de datos. ¿De acuerdo? Y porque lo que voy a hacer es borrarla. Y yo no tengo que meterme dentro de ninguna base de datos. ¿Por qué? Porque realmente voy a borrar una base de datos que está en el servidor. Como no voy a ejecutar nada dentro de la base de datos, sino directamente en el servidor, pues lo que hago es poner simplemente los datos de conexión, nombre del servidor, usuario y password. ¿Vale? Si eso ha habido un error, pues que finalice. Y si no, ahora lo que voy a hacer, bueno, esto me he colado, ¿eh? El sexto está mal, ¿eh? Esto es un fallo, ¿vale? Es la llavecita solo. Lo que hago es la consulta para eliminar la base de datos. La consulta, pues como tengo aquí la sentencia de SQL, la meto en una variable que la voy a llamar $eliminar y, como no, ¿qué función utilizo para ejecutar una query de SQL? Pues MySQL y query. Este aquí, ¿vale? Datos de conexión que los tengo en la variable $con y la SQL la tengo en la variable eliminar. Si eso es verdadero, es decir, que se ha ejecutado esa query y no ha habido ningún error, pues voy a mostrar un mensaje que diga que la base de datos DBName, que la tengo definida arriba,
se ha eliminado exitosamente. Y si no, pues voy a decir que ha habido un error al eliminar la base de datos. Y como no sé qué error ha sido, por qué no se ha podido eliminar, a lo mejor es que ya no existe. Pues lo que hago es concatenarlo con el MySQL y error para que me diga qué error ha pasado. ¿De acuerdo? Con un mensaje en inglés. Acordaros que estaba error y erno, que era el número del error, que también podéis concatenar las dos, el número del error y el mensaje de error. Y al final, como siempre, cerramos la conexión. ¿Vale? Esto Perdona, yo creo ¿puedes que está. repetir lo de error que has dicho? Que no me ha quedado claro. Que estaba Aquí error esto y... y Sí, has erno, ¿te dicho... acuerdas? Y se pueden ¿Cuál? concatenar, es decir, tú puedes poner este y concatenarlo también con el MySQL y erno. Las dos, Ah, que puedes vale. poner las dos, Vale, ¿vale? vale. Lo que pasa es que yo normalmente utilizo esta porque me sale el mensaje en inglés, porque a mí el número de error realmente a mí me da igual en principio, ¿vale? Como estamos haciéndolo así muy sencillo, pero si necesitaras saber el número del error porque tuvieras que interactuar sobre el servidor o algo, pues sí que lo puedes poner también, ¿vale? Que podéis concatenar, lo que yo utilizo este, pero que podéis poner uno, el otro o ambos, simplemente concatenando con el punto. Esto, vale, no sé si borrarlo. Mirad, voy a borrarlo porque como luego lo tendréis en el vídeo, ¿de acuerdo? Para que no se os quede los trazos. El anterior creo que se ha quedado con los trazos, pero también lo borraré. ¿Vale? Para que se os quede más limpio y podéis ver todos los puntitos. Lo único es el error que hay aquí, ¿eh? La que había la llavecita esa, que esa no era, ¿eh? La que he comentado antes abajo. Esta, mirad. A ver, abajo. Esta. Esto, ay, mira, que estoy aquí. Bueno, lo marco aquí en el borrador. Esta llavecita sobra. El corchete. La llave no sobra, es el corchete. No me salía la palabra. Vale, borro todo y así lo dejo limpio, por si queréis verlo bien. Vale, no sé si vosotros podéis editarlo, igual si lo podéis editar, no lo sé, pero por si acaso. Bien, y ahora, ya, bueno, quedan 2 minutos. Voy a repasar lo que viene a continuación para que le echéis un vistazo. Si tenéis alguna duda, algún error, me escribís, que os contesto, de verdad que os contesto. Voy a mirar, César, por cierto, lo de tu correo, que ya me has dejado así. Mirad, aquí tenéis un ejemplo, es que todo ya es lo mismo. Un ejemplo de creación de tabla y además de creación de tablas, no una sola, sino dos y además con una relación uno a muchos. Cuando es una relación uno a muchos, tendréis que poner un campo, será clave ajena, ¿vale? O foránea. Y además tendréis que permitir duplicados en ese campo que apunta hacia la clave primaria de otra tabla. Cuando la relación, por ejemplo, es 1 a 1, la clave ajena o foránea, para que la relación, cuando establezcáis la relación sea 1 a 1, lo que tenéis que poner es que la clave ajena no admita duplicados, sea unique. ¿Vale? Eso lo sabréis de base de datos, pero bueno, un repasito por si acaso. ¿Vale? Y aquí tenéis, ¿veis?, cómo crear la clave ajena. A ver. ¿Vale? No, perdón, la clave ajena la he puesto abajo. Uy, qué tonto. O yo aquí, perdón, aquí, abajo. Es que, un segundo. Ahora. Vale, me lo voy a poner así, es que lo tengo ahí, estoy de lado y no lo veo bien. Ahora. Mirad, tengo, la tabla era, tenía la tabla usuarios que apuntaba hacia publicaciones, es decir, un usuario puede crear muchas publicaciones y una publicación puede ser creada por un único usuario. Entonces, aquí este usuario, ¿vale?, va a ser único, ¿de acuerdo? Y nada, lo tiene que ser. Mirad, otra cosa, por cierto. La clave ajena, la foreign catch o foránea, tiene que ser del mismo tipo de dato y tamaño que la clave primaria a la cual apunta. ¿De acuerdo? Lo que esta la indexas, ¿vale? La haces que sea sin duplicado, si es único. En este caso, como es mucho, se puede repetir, pues no hace falta que le pongáis nada. Sí que tenéis que tener en cuenta, a ver, ay, perdón. La tabla usuario, ver, int, un signet, no. Si la clave primaria, en este caso es que no, a ver, la clave primaria, sí que es, mira, lo he puesto además a posta. Mirar, la clave primaria de usuarios, es decir, el campo ID de usuario de la tabla publicaciones, aquí tengo, mirar, a ver si me deja, usuarios y publicaciones.
¿vale? Un 1 a muchos, ¿vale? Entonces, aquí el ID de usuario, que es la clave foránea, tiene que apuntar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que ser del mismo tipo y tamaño. Fijaros, ID, ¿vale? Es entero, ¿vale? Pero es autoincremento. ¿Eso qué implica? Que esta clave primaria, el valor que va a tener es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es decir, se incrementa automáticamente. El ID de usuario, la clave ajena, cuando apunta a un campo que es autoincremento, no puede ser autoincremento. Es la única excepción, porque cada vez que tú añadirías una publicación, le asignaría aquí un usuario. A la primera publicación el usuario 1, si fuera ID usuario autoincremento. A la publicación 2, el ID de usuario 2. Y eso no es así, porque la primera publicación puede estar creada por el ID del usuario 3, es decir, no te dejaría seleccionar e introducir tú el usuario en publicaciones, se lo asignaría automáticamente. Entonces, cuando la clave primaria a la cual apunta una clave ajena es autoincremento, la clave ajena o foránea, ¿vale? Es entero, ¿de acuerdo? Para que tú puedas introducir, ¿vale? El valor, no que automáticamente se lo asigne el ordenador. Bueno, espero que esto quede claro. El resto de scripts los miráis, son muy sencillitos todos. Yo creo que ya viendo un poco esto, la verdad es que al final todos son iguales, ¿eh? Es cambiar un poco la query, un poco la selección. Sí que os pido, y de cara al examen lo digo, que comprobéis todo. Todo lo comprobéis. ¿Bien? Bueno, esto lo dejo y ya está. Bueno, pues con esto, si no tenéis ninguna duda, ya finalizó la clase. Nos vemos la semana que viene. De acuerdo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós.